Un aspecto importante que debe conocer cualquier persona interesada en temas económicos y financieros es a qué se hace referencia cuando se habla de renta fija y específicamente de bonos. En este episodio describiremos qué es un bono, cómo funciona, quiénes lo emiten, si conlleva o no riesgos de pérdida del capital y en todo caso cómo podemos invertir en ellos. Los mecanismos tradicionales de financiamiento más conocidos son los préstamos bancarios. La persona o empresa se dirige al banco, le indica qué monto desea, el plazo en el que devolverá el préstamo y también querrá saber cuál es la tasa de interés que tendrá que pagar por ese dinero. El banco, por su parte, evaluará si le conviene o no darle a ese potencial cliente el dinero en calidad de préstamo, por lo que en primer lugar, hará una revisión para determinar si esta persona tiene o no capacidad de pago, ya que de ello dependerá la recuperación de su capital. Pues bien, los bonos tienen una dinámica de funcionamiento muy similar a la descrita. Digamos que en principio solo cambian los sujetos que participan en la operación. Es decir, tendremos un agente deficitario, llámese deficitario a aquella entidad que requiere capital, y por el otro lado habrá un agente superavitario, es decir, que posee capital y aspira a rentabilizarlo. Cuando el que necesita capital es una empresa, hablamos de deuda corporativa o bonos corporativos. Ahora, puede que también un Estado requiera capital para financiar su presupuesto. En este caso emite deuda soberana o lo que es lo mismo, bonos soberanos. Entonces habrán inversionistas que dirán, oye, le prestaré mi dinero a esa empresa o a ese gobierno a cambio de una rentabilidad por un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos a tener en cuenta en esta dinámica de financiamiento e inversión? En primer lugar, el término bono no es más que un título valor que emite la entidad con necesidad de capital. A cambio de recibir ese capital, se compromete a devolverlo y a pagar una rentabilidad durante un periodo de tiempo. Y acá entran dos nuevos conceptos. El primero es el de la rentabilidad. En el caso de los bonos hablamos de cupones. El cupón puede ser de 2, 3, 4% anual, liquidable en periodos semestrales, anuales. Otro concepto es el de la duración, que es el plazo de vida del bono, 1, 2, 10 años, etc. Por otro lado, cuando queremos saber qué tan confiable es el emisor para saber si nos devolverá el capital, nos fijamos en la calidad crediticia. Cuando el emisor es un gobierno, es el riesgo país el que se asocia con la calidad crediticia, mientras que cuando es una empresa, normalmente a ese riesgo país se le suma un spread o diferencial que es el particular o específico de esa empresa. Como hemos mencionado, las empresas también pueden optar por buscar un financiamiento a través de la emisión de bonos en el mercado primario. Y acá lo reiteramos, ¿no? El bono sería un título valor que emitiría la empresa a través del cual se obliga a pagar al inversionista o tenedor del bono un rendimiento, incluyendo además la devolución del capital que estaría recibiendo por la venta del mismo. Tal cual como ocurriría con un financiamiento bancario, la empresa sería la parte deudora y el tenedor del bono sería un acreedor de la empresa. El bono tendrá una duración durante la cual la empresa emisora hará los pagos de intereses denominados cupones y además amortizará, es decir, reembolsará al inversionista el capital recibido. La devolución del capital normalmente se hace al final de la duración del ciclo o de la vida del bono. Sin embargo, también puede que las condiciones del bono planteen devoluciones previas de capital durante su duración, en cuyo caso estaremos en presencia de lo que se conoce como bonos amortizables. Ahora, ¿por qué una empresa optaría por financiarse a través de la emisión de bonos en lugar de acudir a un préstamo bancario? Varias podrían ser las razones. En primer lugar, un costo de financiamiento más bajo. Por ejemplo, el préstamo bancario puede tener una tasa efectiva para la empresa del 12%, mientras que sus bonos podrían ofrecer a los inversionistas un rendimiento del 9% y tener así acogida, ¿no? Entonces la empresa lograría un ahorro en términos de costo financiero, ya que tendrá que pagar un 9% contra un 12% que tuvo que haberle pagado al banco, por lo que ese costo financiero se traducirá en una mejora. Una segunda razón puede ser también por la posibilidad de optar a plazos más largos para la devolución del capital, ¿no? U otro tipo de condiciones o facilidades que se adapten a las necesidades específicas de la empresa emisora y que muchas veces resulta difícil obtener en el sistema bancario. Una inquietud muy frecuente
es si podemos considerar que los bonos son inversiones seguras. La renta fija tradicionalmente se ha considerado como la inversión más conservadora, porque se parte del escenario de que el inversionista siempre recibirá el pago de sus cupones y la devolución del capital que aportó. Sin embargo, esto no siempre es así. Un bono puede estar expuesto a ciertos riesgos financieros. Por ejemplo, imaginemos, como hemos dicho, cuando el emisor del bono puede ser un gobierno o un estado o una empresa privada. Puede que esa empresa o el gobierno presenten problemas económicos o financieros que le impidan cumplir con su obligación de pago a los bonistas. Este sería uno de los riesgos que conlleva un bono, ¿no? El conocido riesgo de default o de crédito, ya que el emisor no podrá afrontar el pago del servicio de la deuda. Pero también hay otro tipo de riesgos que asumen los bonistas. Por ejemplo, el precio del bono puede bajar. Sí, puede bajar. Y acá nos preguntamos, ¿y es que acaso el emisor del bono no me va a devolver la totalidad de mi capital en el plazo estipulado? Entonces, ¿cómo que puede bajar? Sí, en caso que mantengas el bono hasta su vencimiento, no estarás expuesto al riesgo de fluctuación de precio y el bonista podrá recuperar la totalidad de su inversión más el rendimiento. Sin embargo, los bonistas también tienen la opción de negociar esos títulos en el mercado secundario antes de su vencimiento. Es decir, el bonista no tiene que esperar que transcurran todos los años de la duración del bono para recuperar su inversión o para obtener liquidez, ya que esos activos normalmente suelen transarse en un mercado de compra y venta de bonos, llamado también un mercado secundario. Y es acá en este mercado donde el precio de los bonos puede sufrir fluctuaciones de su precio, ya sea aumentando o disminuyendo de valor. Pero, ¿cuáles serían esas posibles causas que influirían en la variación de los precios? Una causa la tenemos en la variación de las tasas de interés. Y acá hay una regla clave al estilo fórmula para comprender esto. Cuando la tasa de interés sube, el precio del bono cae. Y viceversa. Cuando la tasa baja, el precio del bono sube. Por eso, cuando hablamos de bonos, se dice que hay una relación inversa entre precio y rentabilidad. Y la lógica que subyace en esta regla es la siguiente. Imaginemos que eres titular de un bono que te paga el 5% de interés anual. Luego, la tasa de intereses de los nuevos bonos emitidos aumenta, por ejemplo, a 6%. Lógicamente, las personas ya no querrán comprar los bonos que pagaban el 5% y además los titulares de esos bonos van a preferir venderlos, ya que la tasa no les resulta tan atractiva como los nuevos bonos recién emitidos, generándose así una mayor venta de estos bonos que hace que su precio caiga. Otra razón que puede desencadenar una disminución del precio del bono es el deterioro de la calidad crediticia del emisor. Es decir, cuando las condiciones económicas y financieras ya sea del Estado o de la empresa emisora del bono son o serán peores de lo que inicialmente se había anticipado, entonces aquí se presenta un mayor riesgo que hace que el precio de esos bonos disminuya. Otro riesgo que asume el tenedor de un bono, sin importar si lo mantendrá o no hasta su vencimiento, es el riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, si compramos un bono de un país o de una empresa ubicada en un país latinoamericano y lo compramos en su moneda local, si esta moneda se devalúa, la rentabilidad real que percibirá el inversionista o tenedor del bono será menor, incluso pudiendo llegar a obtener una pérdida. En conclusión, respondiendo a la pregunta inicial si los bonos son o no inversiones seguras, queda claro que, como cualquier otro tipo de inversión, comporta riesgos que deben ser sopesados. No es lo mismo comprar un bono del Tesoro americano o de Alemania a comprar un bono de una empresa latinoamericana. Ambos conllevan riesgos totalmente distintos. ¿Y cómo saber cuál es el riesgo de un bono? ¿Acaso debo ser un experto en finanzas? En cada jurisdicción existen empresas con un alto grado de especialización que tienen como objetivo otorgarle calificaciones crediticias, ya sea a las empresas o a los gobiernos o a diferentes tipos de activos que van a transarse en los mercados, como serían las acciones, los bonos, préstamos, etcétera, ¿no? A nivel global, las calificadoras de riesgo más importantes son Moody's, Standard & Poor's, Fitch,
No obstante, en cada jurisdicción local también hay empresas reguladas y autorizadas que llevan a cabo esta labor. La calificación crediticia básicamente lo que te dice es cuán probable es que un emisor no cumpla con la devolución del dinero. Estas empresas realizan una evaluación exhaustiva y de manera integral, tomando en consideración no solo temas económicos y financieros, sino también otro tipo de riesgos, sean estos sociales, políticos, tecnológicos. El resultado de esta evaluación es una calificación que coloca a lo que ha sido objeto de revisión con una calificación que va desde un riesgo bajo a uno alto. Cuando el riesgo es alto, se habla de activos especulativos, es decir, que tienen baja probabilidad de que paguen su deuda. Mientras que cuando el riesgo es bajo, se dice que son activos con grado de inversión, es decir, donde existe certeza que se recuperará el capital y el rendimiento prometido. Y esto es importante porque mientras mayor sea la calidad crediticia del emisor del bono, menor será el interés o rentabilidad que demandará el bonista y viceversa. Cuando la calidad crediticia del activo es menor, la prima que exigirá el inversor es mayor. Y esto es debido a la relación riesgo-recompensa que impera en el mundo de las inversiones. A mayor riesgo, mayor rentabilidad la que se exigirá por colocar el capital. Cuando hablamos de primas o de rentabilidad exigida por el inversor, se debe tener claro un término muy utilizado en el mundo de las inversiones, que se conoce como tasa libre de riesgo. Esta va a ser determinante a la hora de estimar el costo de capital. Sin adentrarnos en mucho detalle, como su nombre lo indica, hay una tasa que suelen exigir los inversores a aquellos emisores que no plantean ningún riesgo a la hora de pagar el préstamo efectuado. El ejemplo por excelencia acá son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Acá se supone que tu deudor es el gobierno de los Estados Unidos y la posibilidad de que este quiebre es prácticamente nula, ya que no solamente se trata de la economía más poderosa del mundo, sino que también siempre podrá recurrir a la clásica impresión de dólares para honrar los compromisos asumidos con los bonistas. Claro, en los últimos tiempos hemos venido viendo escenarios donde el Congreso de este país no aprueba los aumentos a los techos de deuda, lo que en principio supone un riesgo de incumplimiento, ¿no? O default. Pero este sería un tema para otro programa. Lo importante es saber que el rendimiento de estos bonos se considera como referencia de la tasa libre de riesgo en Estados Unidos y también en Latinoamérica se toma como referencia. Mientras que en Europa se utiliza como tasa libre de riesgo de referencia la que paga Alemania o la que paga el Reino Unido por ser las economías más fuertes de la zona o de la región europea. Adicionalmente a la tasa libre de riesgo tenemos las primas o spread específicos, los cuales se añaden a la tasa libre de riesgo a la hora de estimar el costo de capital o la rentabilidad esperada por un inversor. Es decir, cuando no es el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno alemán el que emite el bono, entonces se supone que el emisor, sea este una empresa u otro gobierno, tiene un riesgo específico que debe estimarse e incorporarse. Es decir, adicionarse a la tasa libre de riesgo para determinar cuál es el costo del capital. Acá uno de los modelos comúnmente utilizados para realizar esta estimación es el conocido como el Capital Asset Pricing Model o KPM, que podemos explicar en un próximo episodio. Por ejemplo, a grandes rasgos, supongamos que el bono lo emite una empresa en Estados Unidos y este bono tiene una duración de 10 años con un rendimiento del 3% anual. El inversor, o en este caso el bonista, lo primero que hará es ver cuál es el rendimiento del bono del Tesoro americano. Cuando se percate que el rendimiento del bono americano a 10 años es el mismo, por ejemplo, también paga el 3%, evidentemente no invertirá en el bono corporativo, ya que preferirá invertir en el bono americano o del Tesoro americano que no tiene ningún riesgo. Entonces, por esta razón es que se suele estimar cuál es el riesgo específico que tienen los emisores de los bonos para que ello pueda arrojar un número que técnicamente sería una prima de riesgo, también conocido como spread, que se sumará a la tasa libre de riesgo arrojando un mayor retorno e incentivando al inversionista a tomar ese activo. Esa prima podrá ser referenciada en términos porcentuales, 1, 2, 3%,
o lo que se conoce como puntos básicos, donde cada 100 puntos básicos representa un punto porcentual. Por ejemplo, 300 puntos básicos sería el 3%. Y por último, ¿cómo podemos invertir en bonos? Dependiendo del tipo de bonos que deseemos, por ejemplo, si deseamos adquirir un bono soberano, los mismos gobiernos venden directamente a través de sus páginas oficiales estos instrumentos. En el caso de los bonos corporativos, estos normalmente se negocian en el mercado secundario, por lo que debemos adquirirlos a través de una sociedad corredora. Muchas veces pueden ser adquiridos de manera primigenia en las ofertas públicas primarias que se llevan a cabo a través de subastas. Normalmente esto va dirigido a inversores institucionales. También existen diferentes ETFs cuyos activos subyacentes son bonos ya sean emitidos por un país, por empresas con investment grade o por gobiernos de una determinada área geográfica. Con esto hemos dado finalización a esta breve referencia y caracterización de lo que es un bono, su funcionamiento y cómo podemos invertir en ellos. Si tienes alguna duda, plantéala en los comentarios y gustosamente la absolveré a la brevedad. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo episodio de Inversión a Fondo.